Cuidar al suelo, que es el que tiene que sostener, ¿no? Y bueno, que ya un poco vamos a ver de qué vamos a comentar. Hablaremos un poco de qué entendemos por rotación de cultivos, porque es importante establecer una rotación o no, o a veces eso lo veremos, y a lo mejor algunos de vosotros os lleváis una sorpresa de lo que os voy a contar. Y bueno, pues hablaré de algún tipo de rotación de cultivos que se puede establecer aquí en nuestras latitudes y pondré algunos ejemplos. Bueno, pues una rotación, pues cuando la asociación de cultivos se establece sobre una parcela, de manera que al cabo de un tiempo se hayan completado todos los cultivos y vuelva a sucederse se dé continuidad a esa alternancia, pues eso es lo que hablamos de lo que llamamos rotación. Hay veces que podemos confundir o podemos escuchar también el tema de la alternativa. Y bueno, una explotación puede tener su rotación con sus cultivos, pero está claro que nadie en su campo un año siembra toda la superficie de trigo y al año siguiente siembra toda la superficie de beza, sino que los huevos pues hay que ponerlos en distinta cesta, y hablamos de alternativa pues cuando esa combinación de cultivos que tenemos, pues además la ponemos en cada parte de nuestro campo, pues para tener todos los años producciones de los distintos cultivos. Bueno, pues ya vamos al grueso del tema y los objetivos que perseguimos con la rotación, y esto es una cosa que podemos hablar tanto en el laboreo convencional como en siembra directa. Pues primero pues vamos a tener un control biotécnico, a mi juicio lo más importante. Las plantas pues son hospedadoras de enfermedades, son hospedadoras de plagas, son incluso hospedadoras de otras especies de malas hierbas adventicias que bueno, pues siempre y cuando podamos tener una forma integrada de combatirlas, pues es mejor que andar recurriendo continuamente a la aplicación de productos fitosanitarios, que aparte de contaminar, pues le acarician la cartera al agricultor. Entonces, bueno, pues pienso que al romper los ciclos de las plagas, se pueden romper los ciclos de las plagas, enfermedades y malas hierbas, pues a través de esas rotaciones, ¿no? Luego, al introducir leguminosas en las rotaciones, pues estamos contribuyendo, en el caso del nitrógeno, pues a una fijación natural, de tal forma pues, que continuamos con ese ahorro de insumos. Aparte de que podemos movilizar pues distintos nutrientes que estén en los distintos horizontes del suelo. Y también con la rotación de cultivos conseguimos una gestión del agua, porque dependiendo de la rotación pues controlamos el nivel de cubierta vegetal que evita la evaporación. Entonces, cuando elegimos nuestros cultivos, fuera parte de elegir cosas que a nuestra cartera le vengan bien, pues también tenemos que elegir cultivos que dejen una fuente de carbono suficiente para que el suelo en su metabolismo pues pueda crecer y pueda evolucionar. Entonces, en ese sentido, pues no es lo mismo sembrar un trigo que va a dejar una cubierta de paja más o menos importante que dejar un girasol que prácticamente no deja crecer en el suelo. Y eso pues nos lleva también un poco a hablar pues de que en la rotación pues tenemos que introducir variedad de distintos tipos de raíces, de tal forma que se exploren todas las capas del suelo, porque en unas capas pues, puede haber un acúmulo de determinados nutrientes y en otras puede haber acúmulo de otras, y es curioso que cuando la raíz de la planta chupa a una determinada profundidad, va a subir a la parte aérea una colección de nutrientes que el suelo tiene a esa profundidad, de tal forma que después de cosechar, cuando esa planta se descomponga y caiga al suelo, lo que hemos hecho o lo que hemos conseguido es subir a la superficie lo que inicialmente teníamos abajo, fuera del alcance de otro tipo de raíces. Y eso creo que es una cuestión también pues, que es interesante tener en cuenta. Y ya por lo que vengo diciendo desde el principio, creo que el punto
clave pues es que vivimos de lo que producimos y al final pues la rotación va a condicionar nuestra economía y nuestra rentabilidad. Lo que siembro pues lógicamente va a repercutir la cartera. Y bueno, ahí un poco por completar la pantalla, pues os he puesto unas fotos que son todas de mi finca. Y bueno, la que está más a la izquierda, esa cebada, pues yo llevo en mi campo ya 6 años sin sembrar cebada porque, por el punto 5. Porque para mí la cebada pues, es un cultivo que ha dejado en el interior de interés económico y ya pues no sé. ¿Qué vamos a sacar de todo esto? Bueno, pues lo primero, pues ahorrar en insumos, porque vamos a tener menos necesidades de fertilizantes químicos, porque gran parte de los elementos que necesitan las plantas pues se van a poner a disposición gracias, de alguna medida, a esa rotación de cultivos. Y bueno, pues hay que darle mucha importancia al tema de las leguminosas, porque son las únicas que a través de la asociación con una serie de bacterias del suelo son capaces de fijar nitrógeno del aire para la nutrición. Y ese nitrógeno del aire es el mismo que las industrias procesan y nos venden en forma de fertilizante mineral y que nos cuesta una pasta. Entonces pienso que la leguminosa pues es importante tenerla en rotación. Y luego pues vamos a utilizar los herbicidas. Bueno, ahí a lo mejor es más conveniente decir que vamos a utilizar distintas materias activas. Bueno, aparte de que a lo mejor con el tiempo pues incluso podemos ir reduciéndoles, porque al cambiar de cultivo pues la estrategia de control va a ser distinta, porque el catálogo de hierbas que vamos a tener pues también es distinto. ¿Resistencia a la sequía? Bueno, pues a través de la rotación de cultivos las características físicas del suelo pues no las podemos cambiar, ¿vale? Si un suelo tiene un porcentaje de arcilla, limo y arena, el que sea, esa componente probablemente es la única del suelo que no podemos tocar. No le podemos añadir más arcilla, no le podemos añadir más arena, no podemos añadir nada mineral. Pero sí que podemos, a través de la rotación, agregar la componente orgánica, a través de la paja, a través de los distintos rastrojos, y eso pues va a contribuir, por un lado, cuando tenemos el suelo con una cubierta estable, vamos a tener menos evaporación, y por otro lado, ese rastrojo que poco a poco se va a ir descomponiendo y pasando a ser materia orgánica en fase muy fina, pues va a tener a su vez una capacidad de retención de agua en el suelo mucho mayor. Vamos a pasar de tener suelos que drenan más agua a suelos pues, que retienen más agua, pues, más parecidos a los suelos arcillosos que de por sí pues, tan fértiles son. Y todo eso pues lleva a que al final la rentabilidad a largo plazo pues, es más estable, porque los años buenos todo el mundo cosecha, pero los años malos pues ahí es donde marcamos la diferencia. Y bueno, pues, lo típico que manejamos aquí en estas latitudes, pues como ya he dicho, vamos a intentar intercalar cultivos según el tipo de raíz, según la época de siembra, según el control que queramos efectuar de las hierbas minerales. Y bueno, pues los cultivos típicos con los que trabajamos, pues nada, los que ya conocéis: cereales leguminosas, oleaginosas y alguna especie de nueva introducción, que si el mercado lo permite y tiene demanda y tiene precio, pues siempre se puede probar, ¿no? Y bueno, pues los cultivos los que ya conocéis, pues cereales, trigo, cebada, centeno, triticale, maíz y sorgo. Porque bien es cierto que mi agricultura se basa fundamentalmente en el secano, yo no tengo nada de regadío, pero todo lo que estoy contando a nivel de cultivos herbáceos extensivos vale perfectamente para regadío, y yo además animaría a que quien tiene riego pues se inicie cuanto antes en estas técnicas. Leguminosas pues igual, de garbanzos, lo mismo para consumo humano que para consumo animal, y se pueden incluso sembrar para cosechar grano o para cosechar forraje, como en este caso ahora pues, lo estamos haciendo ahí en explotación y en mi zona. Y bueno, ahí he puesto en las oleaginosas pues el cártamo, que puede ser una alternativa importante,
De hecho, yo el año que viene pues, voy a empezar a trabajar un poco en ese tema porque el girasol, aunque me está resultando bastante favorable, y de hecho yo ya he hablado en esta tribuna del cultivo del girasol, pero la época de siembra pues, me coincide con la cosecha de los forrajes y no se puede estar en dos sitios a la vez. Entonces creo que voy a tomar la determinación de sembrar cárcamo en lugar de girasol, porque la época de siembra no me coincide con la cosecha del forraje, que de alguna manera es crítica. Y luego el girasol, pues en mi zona tenemos problemas de que nos las comen los pájaros, tenemos que andar resembrando, luego hay que hacer el tratamiento correspondiente, y mientras tanto la gente pues, quiere segar y quiere hacer forraje para los animales que no se pueden introducir. Y bueno, pues yo propongo rotaciones de año y vez. De hecho, yo cuando empecé en este oficio pues era más ganadero que agricultor, y mi explotación, la parte agrícola, se fundamentaba sobre todo en sembrar granos para el ganado, para las ovejas, en este caso cebada, y luego pues un forraje, en este caso neta. Y pienso que es una rotación súper sencilla, pero a la vez para el suelo es una rotación que cumple con los objetivos que se buscan, ¿no? Estamos produciendo un grano y a la vez con la peza pues estamos fijando una cantidad importante de nitrógeno, a la vez que estamos ayudando a la estructuración de los suelos. Con el laboreo año tras año hemos ido desestructurando con los inconvenientes que ello tiene de cara a la erosión y de cara al bloqueo de un montón de montón de abonos. Y bueno, estos pues son unos pensamientos que yo tengo que quiero compartirlos con vosotros, y que la agricultura tiene que caminarse a producir más con menos, y eso para nada significa pasarse a la agricultura ecológica, ¿no? En mi casa lo que practicamos con fervor es la producción integrada, y nunca nos negamos a utilizar una herramienta que esté a nuestro alcance para poder producir mejor. Y no por ello pensamos que cuando nuestros productos van al mercado vayan a tener menos calidad que los ecológicos. De hecho, en la mayor parte de las veces pienso que cuando uno hurga un terreno continuamente labrado, no encuentra la vida que actualmente tienen mis suelos. Encuentra microbiología, lombrices y el resto de bichos vivientes, ¿no? Y claro, por supuesto, pues tenemos que cambiar ese paradigma, porque el ganado es cierto que nos ha traído hasta aquí, que nos ha dado de comer durante muchos años, durante muchas décadas, siglos, pero lo que al principio el arado procuraba una mejora, pues ahora se está viendo que va al contrario, ¿no? Cuanto más aramos, más desertizamos, y eso unido al monocultivo, pues hace que la frase recurrente de las personas más experimentadas del sector pues siempre será que es que la tierra está cansada. Y yo muchas veces le pregunto al suelo que de quién está cansado, porque a lo mejor es del agricultor que le está maltratando. Y nuestra obligación, pues como mejoradores, es intensificar las producciones en la medida en que la precipitación o en que el agua nos lo permita, y por eso incido en que los que tenéis regadío pues lo aprovechéis, y que el barbecho pues ya no nos sirve, porque un suelo en barbecho pues es un suelo que se está desestructurando, y detrás de esa desestructuración pues viene una pérdida progresiva de nutrientes, bien por bloqueos, bien por lixiviación, y lógicamente mantener un barbecho en los tiempos que corren pues cuesta una pasta, y creo que no estamos ninguno de los que estamos aquí para gastar un efectivo de más. Y bueno, pues aquí os presento un poco lo que yo hago en mi campo. Mi rotación al principio estaba basada en intercalar cereales con cultivos de hoja ancha, pero ahora últimamente pues me estoy permitiendo el lujo de sembrar 2 años de cereal, y el tercer año pues introducir en la hoja de barbecho, entre comillas, pues una beza o un girasol o una col. Y a partir del año que viene pues probablemente descartamos en función del girasol. Y bueno, ahí tenemos entre comillas que muchos de vosotros seguro que reconocéis la planta, y algún año incluso me han atrevido con el cártamo.
ahí, para hacer la rotación también. Lo que pasa es que, bueno, al final son cultivos, pues que como he dicho antes, la rotación hay que buscar rentabilidad. Entonces, de nada sirve sembrar algo pues que no te vaya a dejar un beneficio económico, porque al final es de lo que vivimos. Y bueno, pues ejemplos de rotaciones, pues lo que hemos comentado, lo más básico sería ir a un cereal y una leguminosa. Yo lo he estado haciendo pues 4 o 5 años, en lo que mi carga ganadera ha sido alta y mis necesidades de forraje han sido altas, y me ha funcionado bastante bien. Pero bueno, bien es cierto que cuanto más amplia sea la rotación y más tipos de raíces produzcamos y más tipos de cultivos, pues lógicamente parece que la cosa pues puede ir incluso mejor. Entonces, bueno, pues como ejemplo primero yo propondría un cereal que puede ser cabeza de rotación perfectamente un trigo, un cereal de segunda que puede ser una cebada o un triticale o una avena. Yo en este caso me estoy haciendo triticale, y un tercer año, como os he dicho, pues que le dedicamos a la limpieza del suelo de gramíneas sobre todo, y que lo hacemos pues a base de girasol, colza, cerza o cártamo. Luego otro ejemplo de rotación sería intercalar el cereal con plantas de hoja ancha, y bueno, pues sembraríamos un año de cereal, otro año una leguminosa, al tercer año otro cereal, que podría ser el mismo que el primer año o no, dependiendo. Yo estuve unos años también produciendo solamente trigo, que las circunstancias así me lo aconsejaban, y entre medias pues intercalaba la beza, porque en principio el girasol, al tener el ganado, pues no entraba dentro de mi rotación. Y luego pues también se pueden plantear rotaciones con cultivos perennes incluso, por ejemplo la alfalfa, bien sea en secano o en regadío. Y de hecho, si alguien me pregunta cómo recuperar un suelo que es perdido, pues una de las opciones puede ser eso, puede ser sembrar un cultivo plurianual, pues bien sea una pradera de alfalfa, bien sea una pradera de reglas, y luego cuando ese cultivo pues ya se finalice, pues empezar ya a hacer una rotación a base de otros cultivos comerciales, ¿no? Y bueno, por ese lado un poco más. Y bueno, como conclusiones, pues ¿es necesario realizar obligatoriamente rotación de cultivos en siembra directa? Hombre, no es obligatorio, pero es muy recomendable. Y de hecho, pues ahora os contaré que dependiendo de las circunstancias, pues hay veces que a lo mejor incluso un monocultivo pues puede ser la opción, ¿no? Entonces, pues viene la palabra que a mí me enseñaron en la universidad, que es lo que se responde a todas las preguntas de agricultura. Depende. Nunca hay una receta mágica para nada. Siempre que nos preguntan, siempre dependemos. O dependemos del clima, o dependemos del suelo, siempre dependemos de algo. Y todo depende, pues, como dice la canción, de según cómo se vive. Y como decía, pues eso, hay veces que hay que hacer milagros. Y yo, por ejemplo, de mi experiencia, he hablado con algún compañero que está aquí presente en la sala antes, que hay suelos que les cuesta bastante trabajo arrancar, ¿no? Hay suelos, pues a lo mejor de tipo arenoso, a lo mejor de tipo arcilloso, que bien por falta de agua o bien por exceso de compactación o por diferentes problemas, pues hay que arrancarlos, ¿no? A producir de alguna manera. Y entonces, en esos casos yo no recomiendo hacer una rotación de cultivos. En el caso de un suelo arenoso, por ejemplo, pues mi experiencia me dice que irse, por ejemplo, a un monocultivo de centeno. El centeno es un cereal que, por malo que venga el año, siempre deja un cierto residuo, siempre deja una cierta cantidad de paja, y me gusta hacer por lo menos 2 o 3 años de monocultivo de centeno con el fin de mejorar esa componente orgánica encima del suelo, que empiece a trabajar todos los procesos que nos van a llevar después a poder ir introduciendo otros cultivos. Yo, por ejemplo, tengo tierras, mi zona es muy arenosa, tengo muchas tierras muy arenosas. Y cuando yo empecé, esas tierras arenosas, típicamente centeneras, pues resulta que a día de hoy he dejado de sembrar centeno.
tengo ya no forma parte de mi rotación. Es más, tengo crecientes para crecerlo. Y nada más. Todo lo que os haya surgido de dudas, preguntas que queráis, establecemos un diálogo y a mí me encanta el hablar y el debatir un poco las cosas. En determinadas circunstancias, sí. La alopatía es un fenómeno que se produce fundamentalmente por humedad y temperatura. ¿Eso es paja? Bueno, eso de paja si las condiciones se dan para que se produzca esa alopatía. Hay veces que tienen mucha paja, pero si no se alcanza durante la sementera las condiciones para que se produzca esa alopatía, da igual la paja que sea. Hay sitios en los que no se puede dejar toda la paja nunca y hay sitios donde se puede dejar toda la paja siempre. Y luego entre medias, pues cada cual valorar. Pero sí, la alopatía también es un tema interesante, sobre todo desde la perspectiva. Si hay una cuestión natural que es capaz de inhibir la germinación de las semillas, ¿por qué no podemos esa forma natural traspasarla y crear productos biológicos para controlar las malas hierbas? A voluntad nuestra. De manera pendimetalina, ¿la utilizas normal o capsulada? Bueno, la utilizo capsulada, pero es que hay algo que no la utilizo. No la utilizo porque me da mucho respeto. Me da mucho respeto que yo no veo en mi suelo, porque está continuamente surgido de paja y cuando, hombre, a lo mejor, si se da la circunstancia de aplicar con mucho volumen de agua muy previo a una precipitación que lo lave, pues a lo mejor, yo ya digo que tengo un amigo en la provincia de Valladolid, él está contento, hace tratamientos de emergencia a base de clortolurón o de metalinas, con sus focales y medidas de su tipo, y ahí tiene que luego cada maestrillo tiene su perfil. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra atención y por vuestras preguntas. Creo que siempre es sinónimo de que si la gente pregunta, pues hay interés y de alguna manera pues las cosas se han acabado. De la rotación, la cebada. No sé si es por económico o por... Pues es una decisión puramente económica. Yo desde que llevo en el campo he visto en mi zona cómo la cebada ha pasado de ser un cultivo productivo a quedarse en nada. Entonces, yo lo que no puedo es, con los mismos gastos que un trigo, obtener 5.000 kilos de rendimiento en trigo y quedarme en 3.500 en cebada. Entonces, he sustituido la cebada por el triticale porque el triticale pues, me produce similar al trigo. Y es cierto que la cebada va detrás del trigo, pero el triticale también estoy introduciendo detrás del trigo, con lo cual no es excusa para estar invirtiendo lo mismo en un cereal y quedarme con un 70% o un 65% de rendimiento. Entonces, por eso decidí quitarla. Sí, pero al final es porque la siembra directa, la cebada, no es porque la zona no produce la cebada. Vale, gracias. A la cebada le viene desfavorable, efectivamente, por lo que sea. En la época de siembra, pues cuando no es por el hielo, es por el exceso de humedad y cuando no es... La cuestión es que no se desarrolla bien. Entonces yo la he abandonado por eso. Yo tengo una consulta sencilla. El cultivo que has puesto que cultivabas quinoa. No. Ah, vale, lo has puesto como un ejemplo de cómo era secano, me ha entrado bailando. Y luego tengo otra consulta. A la hora de tu La dejarlo... quinoa entra en rotación porque si tienes algo mejor. Por eso. Es un cultivo de... Tiene a ser un cultivo de verano, se ha sembrado ahora hace poco tiempo. Por eso yo le digo. Pero ahí en Segovia hay experiencias de secano. Vale. Y luego, respecto a tu explotación, ¿qué tipo de gramíneas tienes? ¿Qué problemáticas de gramíneas tienes? ¿De mala hierba? Sí. Ahora mismo ninguno. Entonces no utilizas herbicidas, ¿no? Ahora mismo el problema más gordo que tengo de malas hierbas en mi campo es la amapola, porque las materias activas que tenemos en el mercado no la controlan adecuadamente. Y el único tratamiento que sería más o menos efectivo sería la pendimetalina en el momento de sembrar,
Y siempre me cabe la duda de que si con la gran cantidad de rastrojos que tengo en el suelo vamos a llegar a donde tenemos que llegar o vamos a tirar el dinero. Ahí va mi pregunta, sí. O sea, yo también, policías de invierno, donde el control es difícil, resistencias con productos de contacto, y el tema de la cola pasaría lo mismo. O sea, una perimetralina con diflugenicán funcionaría muy bien, pero donde tienes mucho rastrojo, la absorbería la paja. Que están practicando una agricultura muy parecida a la mía y están haciendo tratamientos de preemergencia, dicen que están contentos. ¿Y son zonas de 5.000 kilos? Bueno, a lo mejor quizá no tanto como la mía, pero sí, son zonas más o menos curiosas. Sí. Y tenemos pacadora y no todos los años se paga la paja. De hecho, el año pasado, debido a que la paja no valía nada de dinero, a pesar de las grandes expediciones que tuvimos en la zona, yo piqué paja de trigo de 8.000 kilos, 7.000 kilos. Claro, hay que tener una buena sembradora. Una de las bases para hacer siembra directa es que hay que tener una maquinaria adecuada. No necesitamos mucha cantidad de hierros en casa, pero los que tengamos tienen que trabajar correctamente. Está claro. Entonces, el manejo de la paja es muy condicionante dependiendo de la sembradora con la que vayas a trabajar en ese sector. Y yo, desde que empecé con este tema, pues siempre fui partidario de trabajar con el disco, porque soy más papista que el Papa, el suelo no se toca y lo que menos toca el suelo es el disco. Pero los que tengamos canto... Yo siembro encima de las piernas. Sí, con el disco. Sí. No tiene mucho desgaste. No, porque mi terreno es carísimo. Un año estaba sembrando en el terreno de esto de Guijarro y estuve 15 días y en los 15 días los vi a los discos que dije, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, pero la siembra queda bien. Es verdad que hay que aflojar el paso, no se puede correr lo mismo en terrenos que no tengan cantos que donde hay piedra, pero es una... O sea, que siembras con disco. Sí, sí. Y luego, pues... tenemos zona de canto. Claro, luego le tengo zona de lastra, tengo zona de... Lo que pasa es que es piedra caliza, que tampoco, ya digo, el tema del desgaste... Sí, exacto. Y luego el manejo de la paja, pues eso. Yo este año tenía muchísimo miedo porque no había llovido nada en octubre, en una sementera. Yo tenía que sembrar el triticale y no había brotado nada al campo. Entonces, pues nada, quietos. Luego de repente que se puso a llover y con esos rastrojos tan exuberantes que yo tenía que sembrar todos los días con la paja mojada. No encontraba un día de sembrar... A mí no se me pegaba el barro, porque eso es así. Yo puedo sembrar cualquier día del año en mi campo porque el barro no se me pega. Pero el disco, cuando la paja está relenta, la paja está mojada, no se corta. Y entonces... Este año una tierra estaba picada y otra no. Estaba pagada. La de pagada se sembró sin problemas. Claro. Y la otra dio perra. Claro. Montar para acá, montar Yo este año incrementé la dosis de semilla pues, unos 20-25 kilos por hectárea porque sabía que se me iba a perder mucho grano. Y de hecho, de alguna manera, no lo voy a esconder, he tenido la suerte de que durante la sementera ha continuado lloviendo todo el tiempo. Y el grano que se ha quedado encima del suelo, al final ha germinado y ha encontrado la raíz donde engancharse y ha tirado. Pero yo este año sembrando estaba, permíteme la expresión, acojonado. Porque digo, no cogemos nada. Yo ya venía de una experiencia más o menos similar en 2021 y bueno, al final, luego el año vino malo, el 22 fue un año que vino bastante precario, pero donde la media de lo que mis compañeros, porque yo trabajo con una empresa de insumos agrícolas y tal, y en lo que la media de mis compañeros en Tritical eran 600 kilos ese año, 600 kilos por hectárea, yo logré 1.600 en mi casa. A pesar de las... ¿Y el barrocho químico? Claro, el barrocho si se hace en siembra directa tiene que ser químico. ¿Pero qué sentido tiene? Siembra algo. Es mejor. Es mejor. Es mejor. Cuidado. Es verdad que tiene. Cuidado. Yo ha habido muchos años que he sembrado veces en tierras muy malas. Y no las he dado. Hay que. Me he gastado un dinero en la semilla, me he gastado un dinero en un tratamiento y en sembrar. Y el año que viene, y el año siguiente el cereal lo ha notado mucho. Entonces hay que mirar las cosas un poco a esa plazo. Sí, porque no echas mineral. Claro. No, me oye, yo creo que... Yo vi las condiciones tiene 200 días, no tirito de la que... Preguntaré. Claro. Claro. Y si te viene de cojas. Efectivamente. Y si me viene mal, también cojo. Porque al año siguiente, ese cereal lo va a coger la centulla del montón,
La siembra, sí. Claro. A gastar lo menos posible. Yo, pues como he puesto en alguna de las transparencias, creo que lo más importante es mantener siempre el suelo activo. Sea de la manera que sea. Hacemos un barbecho, pues bueno, hacemos un barbecho. Lo que pasa es que el barbecho, la contrapartida que tiene, lo mismo me da el laboreo convencional que en siembra directa, es que le solemos dejar ahí. Y cuando nos queremos dar cuenta, lo mismo que sea tener que ir a arar, que tener que ir a echar herbicida, la planta te ha echado flores, está echado semillas, y ya nos da igual. Ya el año que viene vamos a tener el campo igual de desgraciado. Ya lo has jodido todo. A ver, entonces yo soy partidario de sembrar algo, pero que tengas que estar pendiente, y si no llega a colmo, una leguminosa, que quede ahí. Sí. No, bueno, yo el año que siembro, el año de mi barbecho, sea a base de colza, leveza o girasol, yo no eximo el uso de lo que necesitas, porque va a ser la limpieza del campo para los 2 años que hago de cereal después. Entonces no voy a decir que me ahorre en fitosanitarios, pero sí que los 50 a 60 kilos de nitrógeno que esa abeja me puede dejar en el suelo, si la puedo cosechar la abeja y la empleo para alimentar a mi ganado o la empleo para venderla, voy a obtener un beneficio. Y si no la puedo cosechar, el beneficio lo voy a obtener en el tiro de la abeja. Pero vamos, eso seguro. Eso pase lo que pase. Pues para hacerlo Sí, requiere grandes cantidades de nitrógeno y eso no hay que hacerlo. Sí, pues nosotros hoy la puedes pagar. En los casos en los que has comentado ahora de la campaña pasada de 7-8 toneladas de trigo, cuando siembras con una máquina de disco, ¿llevas un disco abridor o es únicamente un disco de siembra? Monodisco, mi máquina es monodisco. El mismo disco que corta es pesado. Es una Yonti, es una Gil, que es igual que la Yonti. Pero lo que le decía al compañero, dependiendo de la carga de paja que tengas en el suelo, pues da más respeto entrar, ¿no? Yo lo que sí que recomiendo siempre es que cuando se tiene sembradura de discos, pues intentar dejar el rastrojo lo más alto posible para que el colchón de paja que tengas esparcido sea mínimo y el disco siempre tenga posibilidad de encontrar tierra con facilidad. Cosa que cuando se siembra en reja, pues es al revés, hay que picar lo más fino que se pueda y se da lo más bajo que se pueda. ¿Perdona? Porque si tú tienes la paja demasiado larga, al final se te va a trabar entre los brazos. Yo he sembrado con Claydon un año y cuidado con la paja, cuidado con las rajas viejas, cuidado. Pero bueno, la paja también se traba, Siempre todo lo que cuento es en base a lo que yo he vivido y a lo que yo puedo defender. No me voy a meter nunca en regionales que luego me podéis preguntar cosas que no. ¿Se suele para los compuestos? Pues mira, el primer año que hice siembra directa eché trapo, porque era lo que en el mercado tenía, era lo que la economista de zona tenía en ese momento. Pero la verdad es que no tenía necesidad de aplicar ningún tipo de nitrógeno para ayudar a descomponer esa paja. No he sentido nunca ese hambre de nitrógeno en los cultivos. Hay gente que echa urea. Sí. Eso viene de cualquier nitrógeno. Lo importante es el nitrógeno. Ahora, a ver, que la gente dice que es para descomponer la paja, pero realmente quien descompone la paja no es el nitrógeno, es la microbiología a la que tú estás alimentando con ese nitrógeno, para que se come la paja. Entonces da igual una urea que un nitrato, que un N32, da igual nitrógeno. Bueno, pero la urea es más barata. Sí, evidentemente hay que buscar todo Metes a esto. 100 kilos y... Sí. Yo ya digo que primera vez sí que lo hice, pero... Son muchos kilos. Bueno, pero hay veces que los gastos que tenemos, hay veces que los gastos que tenemos en las explotaciones, pues hay que pensar, como he dicho, en el medio largo plazo. Ser cortoplacistas está muy bien, porque todos los años necesitamos ingresos para comer. De hecho, ya hay mucha gente que hablo con ella por ahí, con el tema que he comentado.